va? Bienvenidos. Aquí comienza Tarjeta Roja. Si no estoy mal en los cálculos, séptimo programa, ¿no? Bueno, vamos a hablar hoy de drogas. Vamos a hablar de la legalización de la marihuana, por ejemplo. De si es necesario legalizar otras drogas para el combate del narcotráfico. ¿Qué pasa también con la cuestión de las adicciones? Un tema que además hay que tratarlo en la actualidad. Hace poco hubo una aprobación de un proyecto de ley en el Parlamento, pero además se habla de adicciones en la rendición de cuentas, que sobre finales de junio va a estar llegando al Parlamento Nacional. Y más adelante también estaremos hablando de otra polémica que siempre se instaló a nivel político. Por ejemplo, en la última campaña electoral, vamos a escuchar más adelante lo que dijo el actual presidente de la República respecto al alcohol cero. Recuerdan que hubo una polémica muy fuerte que se instaló hace unos años sobre si alcohol cero o alcohol 0,3. Bueno, ¿qué dijo el presidente de la República antes de llegar al gobierno en su momento en la campaña que estaba realizando, la campaña electoral? Vamos a repasar sobre eso también porque seguramente hay mucho para debatir y discutir hoy, esta noche, aquí en Tarjeta Roja con los habituales participantes del lado del Frente Amplio, del lado del Partido Colorado y del Partido Nacional. Comenzamos con Florencia Bieli. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Bienvenida. Buenas noches a todas y todos. Bueno, muy bien. Joaquín Garlo, que como siempre se viene de Maldonado. Bienvenido. Efectivamente. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Un gusto tenerte, como siempre. Acá está Diego Rivero, del Partido Colorado. ¿Cómo andás, Diego? Todo bien, Nico. ¿Hoy con ganas de hablar? Hoy con ganas de hablar bastante. Sí. Me quedé la otra vez con eso para decirte, porque lamentablemente la otra vez casi que... O sea, estábamos pasado el tiempo, sí. Nos teníamos que ir. Sí, pero sí. no dijiste una sola palabra en el programa anterior. Me presenté y después la dinámica del debate no me permitió. ¿Te sentías bien? Sí, sí, sí. Bueno, con calor. Menos mal. Sí, hace calor acá. Menos mal. Bueno, Wilson, ¿cómo andas? Bienvenido. ¿Cómo andás, Nico? Wilson ¿Todo Ferreira, bien? un gusto tenerte titular hoy, ¿no? Estoy titular y con toda la gana. El hombre sacó la chapa del oficialismo la otra vez en el banco de suplente y te dejó mudo. Es verdad, es verdad. Fue como algo así, ¿no? Es Bueno, bien. Recuerden, tenemos como siempre nuestras redes sociales. En Instagram estamos Tarjeta Roja BTV y lo mismo en Twitter. Más adelante vamos a estar contando, porque como siempre hicimos encuestas también sobre este tema, y hay gente que no solamente va a votar, sino que hay gente que también opina, ¿eh? Y en los próximos programas vamos a tener algunas cuestiones así que vamos a ir llevando respecto a las encuestas y las preguntas que vamos a ir haciendo a lo largo del programa. Otro tema a tener en cuenta, como siempre, el reglamento. Recuerden que tienen que respetar algunos amonestados. De los que quedan acá, por ejemplo, ¿cuántos recibieron amarilla? Vos, Wilson, recibiste amarilla. Vos, Gervasio. Ah, vos sos el chico Fair Play, claro. El chico Fair Play no recibió amarilla. Florencia sí. Joaquín no. Yo vengo limpio por ¿Estás ahora. limpio? ¿Y vos, Diego? Olímpico. Tampoco. O sea que de los titulares, uno sí, uno no. De cada lado. ¿Vos recibiste amarilla? Sí, recibí. Sí, claro. No era para menos, Inés, ¿no? Bueno, bienvenida, Inés. Gracias. Bienvenido, Gervasio, también. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo tranquilo, todo en orden. Me alegro. Vamos a ir a la primera presentación del tema. Vamos a hablar de la legalización de la marihuana y después hablamos de otras drogas. Por ejemplo, hay otros países que hoy se plantean legalizar otro tipo de drogas. ¿Habrá que legalizar otras drogas para combatir el narcotráfico? ¿Legalizar la marihuana fue un golpe al mercado negro? Veremos qué pasa, veremos qué dicen los chiquilines. Acá está la presentación. El Estado asume el control. La única forma de sacarlo del mercado informal. Se permite la plantación, cultivo y cosecha con fines no médicos. Uruguay produce y exporta Cannabis con uso medicinal. Estoy de acuerdo con que se regularice el manejo comercial de la marihuana. El Estado asume el control y la regulación de la importación, exportación, plantación, cosecha, comercialización y distribución del cannabis y todos sus derivados. La única forma es sacarlo del mercado informal y tratar de llevar al mercado formal para poder hacer un control estricto y que se pidan bajo recetas médicas. Para consumo personal será indispensable la acreditación en los registros que no tendrá costo para el usuario. No se podrá superar los 40 gramos mensuales por persona y en el caso del cannabis con uso medicinal será necesaria una receta médica. Se permite la plantación, cultivo y cosecha con fines no médicos, así como la plantación, el cultivo y la cosecha domésticos destinados al consumo personal o compartido en el hogar de hasta 6 plantas. aumentó de 18 a 20 años la edad en el inicio de los consumidores de marihuana. El manejo comercial de la marihuana.
tomar a esta ley como solo el tema del cannabis de uso adulto no médico es como minimizarla a uno de los puntos más insignificantes en un punto de vista industrial, porque realmente hoy en día lo que más se está desarrollando a nivel global es la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial. Uruguay no reguló el uso de cannabis medicinal, pero sí produce y exporta. Empecemos primero con la pregunta respecto a la legalización de la marihuana, por ejemplo, una iniciativa llevada adelante por administraciones anteriores del Frente Amplio. Florencia, ¿dio resultados? ¿Se combatió el mercado negro con la legalización de la marihuana? Yo creo que en primer lugar lo de Uruguay fue vanguardista en su momento. La legalización de la marihuana fue una medida vanguardista. Creo que nos quedamos en algún sentido como Estado, como país por ahí, y nos falta avanzar muchísimo más. Se combatió, fue una manera de combatir el mercado negro también. Las cifras lo demuestran, la sociedad lo demuestra de alguna manera. Y siempre voy a ser pro de la regulación, porque en realidad las cosas suceden de cualquier manera. Regularlas le da herramienta al Estado de poder decir cómo, de poder garantizar que todos y todas puedan acceder a determinadas cosas de calidad. Y en realidad es algo que estaba sucediendo. Y Uruguay, en el gobierno Frente Amplistas, encontró esta solución y a través de una legislación llevó adelante lo que fue la legalización de la marihuana. Que sin duda, a ver, de hecho este gobierno, lejos de derogar esta ley, la mantuvo y la llevó adelante y dejó que siguiera llevándose adelante, porque los resultados han sido buenos. Pero sí entiendo que nos falta avanzar mucho más en el tema de lo que es la legalización de las drogas, y particularmente también lo que fue la regulación de la marihuana. De alguna manera nos quedamos cortos en algún sentido en cómo lo trabajamos. Diego, ¿están de acuerdo? ¿Compartís? ¿Hay conformidad por cómo se dio esta legalización, por ejemplo, en el caso de la marihuana recreativa estamos hablando, ¿no? Sí, yo concuerdo con Florencia que fue una postura muy vanguardista para el Uruguay. Creo que fue un primer paso importante. Sí tengo mis críticas en cuanto a la implementación de un montón de políticas que han tenido que ser de Estado o que no se han dado, como por ejemplo lo que tiene que ver con la concientización del consumo de marihuana. Estamos hablando de que hoy en día la marihuana es vista como quien se fuma un cigarro, y si bien evidentemente no es una droga dura, tiene sus contraindicaciones, y me parece que ahí no tenemos un debe. Lo tuvo el Frente Amplio y creo que lo tiene también el gobierno actual en cuanto a la concientización de la droga, de la marihuana, e incluso drogas legales, ¿no? que tanto daño hacen a muchas familias en Uruguay. ¿Hay un abuso hoy, Joaquín, del consumo de la marihuana, tal vez? Yo no creo que haya un abuso en el consumo de la marihuana, no tengo tampoco datos como para poder decir que sí o que no. Lo que sí tengo claro es que el prohibicionismo en el mundo de la política de la guerra a las drogas fracasó rotundamente. Fracasó en el mundo entero y Uruguay no es ajeno a ello. Y en respuesta a ese fracaso, Uruguay dio un paso al frente y dijo, vamos a buscar una alternativa, y esta alternativa es la regulación del mercado de cannabis para uso recreativo. Fíjense que el consumo de las drogas en el Uruguay es legal desde el año 74. La dictadura dicta un decreto ley en el año 74 que despenaliza el consumo de toda sustancia estupefaciente. Ahora bien, siendo legal, no era legal adquirir la sustancia. O sea, la gente podía consumir libremente marihuana y cualquier otra droga, pero no podía adquirirla de forma limpia, de forma legal. Por eso ajustada. asistía a un mercado negro. Entonces, la forma de combatir ese vacío, porque además está amparado en un derecho constitucional, ¿no? Las acciones privadas de las personas no podrán ser limitadas si no afectan el orden público. La forma de combatir esa realidad fue regular el mercado. Sin lugar a dudas, yo coincido con Diego que y con Florencia, hay cuestiones que quedaron por el camino. Ahora se están discutiendo propuestas en el Parlamento bien interesantes, como es el tema del turismo canábico, o, dicho de otra manera, la apertura del mercado legal de cannabis para visitantes, habitantes de la República, sin ser residentes o ciudadanos. Yo creo que esa es una discusión que hay que dar, porque esta es una política no solamente de seguridad pública, sino también de salud pública. Y eso tiene que estar arriba de la mesa. Sí, que tanto se discutió también cada vez que hubo una temporada de verano, ¿no? Cada vez que llegaba, por ejemplo, una temporada de verano, en la cual muchos visitantes preguntaban si en realidad podían consumir. Y cuestión que sucede, o sea, lo cierto es que los extranjeros acceden a la marihuana recreativa en Uruguay, pero acceden de una manera ilegal, desde yendo a algunas bocas, algún intermediario. Yo estoy de acuerdo con lo que decían mis tres compañeros
y compañeras en el inicio del programa. Lo que sí tengo algunas puntualizaciones para hacerle cierta crítica a la ley de regulación del mercado del cannabis. Creo que no solamente se dio una regulación del mercado, sino que en algunos casos se hiperreguló el mercado. Con respecto a la marihuana medicinal, tampoco se reglamentó la ley de marihuana medicinal, pero igualmente exportamos al exterior, se desarrolló la industria, pero a medias. La hiperregulación lo que permitió fue que vengan inversiones extranjeras, que se desarrolle apenas la industria nacional en algunos sentidos, pero perdimos la oportunidad de ser el primer país, que fuimos vanguardia en el mundo y todos nos conocían por haber promulgado una ley de regulación del mercado, que en algunos puntos quedó en el pasado, pasó hace 10 años. Teníamos inversiones extranjeras y nacionales que iban a invertir acá en hacer plantas donde se iba a procesar el cannabis medicinal para exportar al exterior, que quedaron truncas, que la ley como no estaba reglamentada, como el IRCA tenía que aprobar las plantaciones, tenía que aprobar el producto, la semilla, quedó relegado eso, quedó en un segundo plano, y las inversiones se fueron a Argentina, se fueron a Brasil, que en estos años fueron legalizando la producción de marihuana medicinal. Recién escuchábamos a Martín Ribeiro, justamente compañero de BTV Noticias, que decía, Uruguay hoy está exportando justamente medicina, el cannabis medicinal, pero no está regulado justamente en el ámbito uruguayo. ¿Eso es uno de los pasos, por ejemplo, que hay que mejorar? Sí, a ver, lo mencionaba Joaquín, y está bueno hablar y traer el tema a la televisión y a la gente, el tema de la regulación en general, sobre todo hablando de drogas. Nosotros tenemos una cultura, naturalmente, que tiende a penalizar, una cultura muy punitivista, como sociedad uruguaya, en materia de derecho también. Esa necesidad de querer solucionar todo penándolo. Y yo creo que de alguna manera regular achica ese espacio de ilegalidad que existe. El mercado de las drogas existe. El mercado de las drogas está manejado, dejando por fuera la marihuana, en este momento es legal, está manejado por el narcotráfico. Es el narcotráfico el que regula el mercado de las drogas. Acá la discusión tiene que ser si nosotros queremos que lo siga regulando el narcotráfico o si queremos que lo regule el Estado. Entonces, para eso tenemos que desarrollar políticas que apuesten a regular, para poder ahí concientizar, que lo mencionaba hoy Diego, porque para concientizar, para hablar del tema, para tratarlo como un tema de salud pública con la importancia que tiene, necesitamos que exista una regulación y que no pase por la espalda del Estado, sino que pase por adelante, porque ya existe. El tema es que lo que sí ha venido sucediendo, a modo de ejemplo, es que en el último tiempo el número, por ejemplo, de mujeres formalizadas y procesadas por microtráfico de drogas aumentó. Y hoy, por ejemplo, es una de las causas, creo que es la causa número 1 de encarcelamiento de mujeres en nuestro país. Hace poco hubo un caso que fue muy polémico también. Y ahí lo vinculo mucho también al impacto de la LUC, hablando en materia de legislación sobre estos temas, ¿no? Que introdujo agravante a las penas, especialmente para los casos de introducción de drogas a las cárceles. Y bueno, y eso no solo que aumentó las penas, sino que estableció penas mínimas. Todo esto sin tener ningún tipo de impacto real en lo que es el combate al narcotráfico en sí. Entonces acá el tema es el uso que nosotros hacemos de la justicia penal cuando no son para cuestiones que son graves, y es un problema que lo tenemos todos los partidos políticos. Acá hay que hacer una mea culpa de alguna manera, de todos los partidos políticos caemos en eso de penalizar, y creo que tenemos que abrir un poco más la cabeza, pensar que es verdad que existe un miedo a la relación de regular las sustancias, va a aumentar el consumo. Se discutió mucho cuando se reguló la marihuana. Exacto. La gente Lo cierto ahora... es que sí, cuando se regularizan las sustancias, se da un pico de consumo, pero después baja y se queda una meseta. Exactamente. Primero la novedad, como puede pasar con cualquier producto que sale al mercado, aunque no sea una droga. Primero se da un pico, después baja y se genera una meseta. Pero en realidad hay que borrar un poco ese fantasma, porque es verdad, lo mencionaba Joaquín, la guerra de las drogas que se declaró en la administración de Nixon, por ejemplo, fracasó. En el 1930, cuando en Estados Unidos estaban llevando adelante la ley seca, nosotros acá estábamos fundando ANCAP, por ejemplo, y regulando el alcohol. Uruguay está preparado para, por ejemplo, plantearse la posibilidad de legalizar la cocaína. Para mí, Nico, y creo que esto es una crítica que le cabe también al proyecto de regulación del mercado de cannabis, el problema no es tanto la liberalización de consumo o la regularización, como le quiera plantear. El tema es dejar bien en claro para qué se hace. Y es un poco con lo que venía en la primera intervención.
se ha naturalizado de alguna forma el consumo de drogas porque se tiende a asociar la naturalización del consumo con la legalización. ¿Vos decís Entonces, que si es legal, está naturalizado porque es legal? yo creo que se tiende a naturalizar cuando se legaliza. Por eso me parece importante hacer énfasis. ¿Es una impresión tuya? Es una interpretación mía. Por eso El me parece objetivo hacer énfasis. político para vos no está cumplido. Para al mí el 100%. objetivo político no está cumplido en la medida en la que no se pueda concientizar de que esto es para, primero, tener una regularización del mercado para saber cuánto y cómo pueden consumir los uruguayos, y también por una parte fundamental, que es la de controlar el narcotráfico. O sea, me parece que eso no terminó de llegar ese mensaje. Y me parece que sí, yo estoy a favor de la liberalización de las drogas, pero me parece que si se quiere hacer, tiene que haber una campaña muy fuerte de comunicación y de hacerle entender a la gente para qué se hace. En octubre del 2022, por ejemplo, en Colombia ya se planteaba esta posibilidad de legalizar la cocaína. Bueno, estamos hablando de que Colombia es un país cocainómano, ¿no? En cuanto a la producción, muy grande producción de cocaína. ¿Uruguay está preparado para ese paso? Yo tengo un matiz ahí. No sé si le diría liberalización, sino regulación. Yo estoy a favor de la regulación del mercado de las drogas, sí, sin duda. El consumo es un hecho. Es un hecho que la gente consume drogas. Lo que sí creo que el Estado puede utilizar la regulación de las drogas para combatir el narcotráfico, para mejorar el producto que consumen las personas que son adictas o que tienen problemas abusivos de consumo, etcétera. Pueden desarrollar algún tipo de industrias, como lo que hablábamos del cannabis, como lo que hablábamos de los productos derivados del cannabis. Estoy de acuerdo con lo que decía mi compañera Florencia con respecto a las penas del microtráfico. Estamos trabajando en eso. Hay un proyecto de ley que está trabajando la coalición a nivel parlamentario que pretende derogar el artículo de la ley de la LUC que favorece a la prisión de las mujeres que cometen microtráficos. Es un anteproyecto. Hay tres proyectos. Bueno, hay 3 proyectos. Uno del frente, uno es el que está trabajando Carmen Sanguinetti. Y bueno, la crítica que tengo para hacerle a la regulación del mercado de la marihuana es que a mi gusto fue muy conservadora. Yo creo que no era necesario solicitar registros de consumidores. Cuando uno va a consumir alcohol o tabaco o algún tipo de otra sustancia, no te piden ningún tipo de registro. No estoy de acuerdo con los registros del Estado. ¿Por qué el Estado me tiene que pedir a mí, si yo soy un consumidor, de que me vaya a registrar de manera gratuita o no para poder acceder al producto? ¿No era la forma de controlar? ¿No era la forma de tener un control? Sí, obviamente que es una forma de controlar, pero no estoy de acuerdo con que el Estado, yo le tenga que, como consumidor, avisarle al Estado que consumo esa sustancia. ¿Ustedes están de acuerdo? Porque eso se discutió mucho también, ¿no? Yo creo que es importante lo que plantea Wilson y le agregaría el tema de las farmacias también. El suministro Sí, a que la través venta sea de en las una farmacias. Eso ha significado importantes problemas desde el punto de vista práctico, sobre todo en el interior. En Maldonado, por ejemplo, había hasta hace un tiempo una sola farmacia en Las Flores que vendía. Después apareció una en la ciudad de Maldonado y hasta ahí. O sea, hay un problema con el tema. Yo estoy en contra de la liberación de las drogas. Sí estoy de acuerdo con la regulación de los mercados para generar políticas de seguridad pública y de salud pública. Yo creo que el problema hoy no es la marihuana. El problema en nuestras generaciones, sobre todo, son las drogas duras y los psicofármacos. Exacto. Que son drogas legales, muchas de suministro controlado, pero que hay un mercado negro de comercialización de psicofármacos que la gurizada joven está accediendo de forma muy sencilla y eso es muy peligroso. ¿Me querías decir algo, Inés? Sí, que en realidad concuerdo con lo que decía Wilson, de que fue muy... Conservador. Sí, no sé si conservadora, pero sí hubo un control muy notorio con esto del registro, pero en realidad hay que contextualizarlo en el momento en que se dio la discusión, que no es lo mismo que darla hoy, y que para negociar incluso dentro del Frente Amplio fue necesario hacer concesiones, como en todo proceso de achura de una política pública, en un proceso de un proyecto de ley. Y bueno, tu partido en realidad ni siquiera lo votó así, con todas esas salvedades. No, el presidente de la República fue el primer legislador que presentó una ley para regular el mercado del cannabis. Y después, en cuanto al cannabis medicinal, está regulado, la ley se aprobó en 2019. Exacto. Uruguay es exportador de cáñamo industrial y el principal mercado es Canadá. Exacto. Y en realidad se produce allá el cannabis medicinal. Y lo que no está es reglamentada la ley, que es una cuestión que no la reglamentó el Ministerio saliente en 2019
y tampoco lo ha hecho ahora en estos 3 años y medio de gobierno el gobierno actual. Y es un gran debe porque hay un montón de uruguayos y uruguayas que necesitan acceder, que necesitarían hacerlo además a través del Sistema Nacional Integrado de Salud y no pueden acceder. En realidad el que puede pagarlo, el que tiene una posibilidad económica de pagar puede hacerlo con determinados estándares de calidad, y el que no termina accediendo a un cannabis medicinal que no sabe qué concentración tiene ni nada. Es un punto claro para la próxima campaña. La industria del cannabis genera aproximadamente unos 30.000 puestos de trabajo. Hoy en día, debido a la situación actual, se fueron en varios departamentos, emprendimientos que tenían un plan de negocio armado en Cerro Largo, en Colonia, en los polos industriales y en las zonas francas hay grandes empresas trabajando. Lo que temo es que la no regulación, la no reglamentación de la ley termine favoreciendo a los grandes capitales, que es lo que está sucediendo ahora. Las empresas alemanas, canadienses que están viniendo a invertir acá con respecto al cannabis medicinal y sus derivados, que tampoco están reglamentados, terminan teniendo preponderancia ante las empresas uruguayas y nacionales. Bueno, bien, Wilson, pausa. Vamos a hacer la primera pausa, vamos a dejar el tema de la legalización de las drogas, de la marihuana, y vamos a hablar de adicciones, en general obviamente, y de salud mental, porque hace poco se aprobó en el Parlamento un proyecto de ley sobre el tema de atención de adicciones. Ya venimos.